Su historia es la historia de este siglo. Por su lente fotográfica han desfilado sucesos y personajes que caracterizan este convulsionado momento del mundo. El hombre pegado a la tierra, las guerras, personajes famosos. Buñuel, María Félix, Agustín Lara, Frida Kahlo, Diego Rivera y tantos otros han quedado registrados en sus fotos. Y aunque se le ha considerado uno de los fotógrafos más importantes del mundo y tiene toda una vida de trabajo a sus espaldas, hoy Leo Matiz siente que Colombia lo ha olvidado, que no le da lo que él merece. Originario de Aracataga, como nuestro premio Nobel, pasó su infancia en enormes haciendas cañeras donde su padre era administrador. Enviado a Bogotá para su estudio, muy pronto es expulsado del colegio. Es rebelde y no se confiesa. Regresa a la casa paterna y de ahí a Barranquilla, donde empieza su camino como caricaturista, pero ya tiene puestos sus ojos en Bogotá, donde se convierte en fotógrafo por una carambola de la vida. La bohemia ingresa a su cotidianidad y con ella poetas, alcohol y desorden. El mundo se abre a sus pies, viaja a México donde la popularidad no se hace esperar y artistas famosos son sus compañeros de farra. Arrestos y heridas en guerras del Oriente Medio o el 9 de abril en Bogotá continúan con un sino fascinante pero un poco trágico que desemboca hace 10 años en la pérdida de su ojo fotográfico. Hoy Leo Matiz vive del recuerdo y de la ilusión de regresar a su oficio, esperando que Colombia lo ubique en el lugar que él merece. ¿Nadie es profeta en su tierra? Eso creo yo, y a eso tengo que agregarle anécdotas curiosas. Aquí hay un fotógrafo mimado de sociedad que dirigía una publicación importante, que ha podido hacerme un homenaje cuando yo hacía una exposición en Colseguros, me la negó porque dijo que yo no merecía un portafolio. Es un fotógrafo muy conocido y mimado de la sociedad. Y simultáneamente, cuando me estoy inaugurando una exposición en los espacios de París, por la Alcaldía de París, donde ahora soy miembro o entro a formar parte del Museo Mundial de la Fotografía, como primer latinoamericano que entra allá, que se funde, el museo se inaugura ahora con raíz del centenario de la fotografía. Aquí la sala Luis Ángel Arango me niega el espacio porque dice que yo no merezco una retrospectiva. ¿Cree que Colombia no lo ha valorado lo suficiente, que ha recibido más distinciones y reconocimientos en el extranjero? Desde luego. Es decir, comenzamos por México. En México me quisieron tanto. Es decir, triunfar en México no es fácil para... Es decir, creo que siempre será difícil, ¿no? Pues es un gran país, saben mucho de arte y cosas. Y yo en México triunfé al mes de haber llegado. Ya era alguien en México. Ya ganaba mi propio dinero, y fui para arriba, como... Es famoso en el mundo entero. ¿Por qué esa avaricia y esa envidia de los colombianos con usted y con su obra? Es que yo siempre he creído que el gran placer de los colombianos es tirarse al colombiano. Es decir, así, crudamente, ¿no? El colombiano no se quiere a sí mismo. Es decir, cada colombiano es enemigo de otro colombiano. Su secreto estaba, para ahorrar material y ante la escasez tecnológica que había en ese momento, en ese ojo de reportero rápido, esperar el instante. Es decir, mi espíritu era llegar al sitio. Yo inventé inclusive un eslogan para mí mismo: Leo Matiz va, no espera. Y eso me sirvió mucho. Zapato le había gozado con eso de Leo Matiz va y no espera. Evidente, yo me desesperaba. Es decir, mis nervios me llevaron a eso, a buscar la noticia, a buscar el personaje. Llegó alguien, yo iba. Va a suceder tal cosa, yo voy. ¿Para usted qué es una cámara fotográfica? Un elemento para hablar, para dar un lenguaje, para dar mensajes. Es decir, una cámara bien manejada por un artista producirá obras de arte. Por un artesano, pues se vuelve un oficio rutinario, ¿no? Y como elemento de formar, de captar la historia y la vida, es magnífico, la gran invención del siglo. No existe nada en la vida que no tenga fotografía. Todo está acompañado de fotografía. Nada sucede hoy sin que la fotografía lo registre. Nació usted en la violencia. ¿Qué recuerda de su infancia, de las masacres, de las matanzas, de las bananeras? Yo recuerdo la época en que a mi padre lo amarraron, porque mi padre era patrón, o patrono, y él insistía en romper la huelga, ¿no? Lógico. Y inclusive la familia fuimos a cortar banano y algunos solidarios con él, ¿no? Entonces todas esas derrumbes de banano y todas esas cosas fueron macheteados y mi padre fue amarrado con el ánimo seguramente de sacrificarlo. Gracias a la súplica de mi madre y cosas de esas, mi padre se salvó,
pero fue la primera interpretación que yo tuve de los derechos sociales, ¿no? De las reclamaciones sociales. Yo creo que había una justicia en esos reclamos. Su padre, administrador de fincas, patrono, como usted dice, su madre es la que le enseña a leer. ¿Usted por qué no fue a la escuela en esa época? Eso me entusiasmó y mi padre me facilitó entonces la posibilidad de venir a Bogotá a estudiar, no exactamente caricaturas, sino a hacer estudios ya. Pero antes de viajar a Bogotá yo tengo que prepararme, a hacer algunos estudios mejores y me internan en un colegio en Ciénaga. Fue mi primera experiencia. ¿Y fue una experiencia terrible? Pues bastante, porque imagínense que yo no había visto un automóvil, no me había puesto zapatos formales, ¿no? Es decir, yo era un niño del campo, campesino, y vivía con toda la libertad del campo. Es decir, entre más libre estuviera de cosas, para mí era mejor y más sabroso, más agradable. Cuando llego a la ciudad, que me veo obligado a comportarme de otra manera, para mí todo eso es tremendo, porque es una experiencia que me despierta nuevas posibilidades también, ¿no? Se da cuenta que existe otro mundo, que... Claro. Bueno, yo tenía ya la malicia de los viajes, porque en una cacería, yo era cazador, y en una cacería con un amigo peruano, precisamente, un compañero que le tocó salir prácticamente a asilarse en otro país por la guerra, un ingeniero. Estábamos en cacería y yo cacé un pato, un pisingo, tipo pisingo, que era un ave migratoria. Y mi amigo descubre que en lo que hemos capturado tiene un anillo, ¿no? Un anillo que daba una dirección o un país de donde viene, todas esas cosas, una fecha. Y él me explica que son otros países y que las aves emigran, ¿no? Las aves viajan a otros continentes, otros sitios. Eso me intriga mucho. Es decir, cuando yo estoy viajando ya a Ciénaga y de Ciénaga a Barranquilla y de Barranquilla pensando viajar por el río Magdalena, todo eso me despierta ese interés por ese otro continente. ¿Dónde están los continentes? Pero viene usted a Bogotá, invitado por unas tías cuando tenía apenas 13 años, y ellas lo invitan a estudiar, pero con una contraprestación. ¿Cuál fue esa contraprestación? Que me hiciera religioso. ¿Cura? Cura, sí. ¿Hermano cristiano de La Salle? Comenzar por ahí para después pasar a un seminario más importante, ¿no? ¿Y usted sentía que tenía vocación en ese momento? No. Bueno, uno sabe rezar su Padre Nuestro y cosas de esas que le enseñó la mamá. Mi mamá bastante religiosa. Pero yo no soñaba con esas cosas. Además, la poca libertad que eso tendría. Y comencé fue a dibujar curas y a pensarle, y a quitarle la sotana en mis caricaturas. Todo eso me causó escándalo en el convento. ¿Y lo echaron del colegio? Sí, me expulsaron porque yo era indómito y me consideraron pornográfico, ¿no? Pecador, y además no me confesaba, yo iba a misa, cosas de esas. Pero y hay una cosa más curiosa, la primer cámara fotográfica la vi en ese convento, en ese claustro, de un cura que era medio fotógrafo, ¿no? Y él me ponía a cargar la cámara y yo le intrigaba, veía que levantaba el trapo, yo veía la imagen, y todo eso, pero me causó curiosidad, pero no pensé jamás en la vida que yo iba a tocar una cámara fotográfica. En Bogotá yo no podía estar, ¿no? Entonces me regreso a Santa Marta, a donde mi padre, que tampoco me giraba ya mi pensión, y yo como castigo por haberme portado mal en el colegio, me ponen a trabajar otra vez en las bananeras. Mi padre dice, usted tiene que ser cultivador de bananos, que venga para acá. Mi padre me dice, si usted quiere seguir estudiando, hay que meterlo al Liceo Celedón. Liceo Celedón, ya un colegio de cierta categoría, y ya comenzaba a hacer mi bachillerato. Allí hice algunos estudios en el Liceo Celedón, pero sigue Bogotá mi inquietud, ¿no? Entonces, hago un periódico de caricaturas para ganarme la vida y posiblemente ganarme el pasaje a Bogotá. Y las caricaturas para esa época me tocaba tallarlas en madera, porque no había fotografado en Santa Marta. Y así se publicaban, y yo fui dueño de mi periódico, se llamaba TVO. Viajo a Barranquilla y en rumbo al río Magdalena, ¿no? Porque además lo recorrió hacia Bogotá cerca de 20 veces. Yo viajé por el río los viajes más bellos de mi vida. Es decir, he hecho viajes transatlánticos y viajes de otros sitios. ¿Pero por qué le gustaba tanto por el río Magdalena? Por la naturaleza, por el paisaje, por es decir, ver los caimanes. Es decir, yo vivía el río, porque yo viví cerca de un río, yo nací en los ríos, es decir, y sigo queriendo los ríos. ¿Cómo logra el maestro Leo Matiz enrolarse en el periódico El Tiempo? Bueno, esa es una historia muy curiosa.
Yo conocí en Barranquilla a un romántico escritor y un antioqueño, Javier Arango Ferrer, ¿no? Que entraba en contacto con artistas y cosas de esas. Javier era poeta y gran hombre, ¿no? Un hombre de mundo, un hombre interesante. Yo le caí en gracia a Javier, y Javier me dio una tarjetica para Barrera Parra, don Jaime Barrera Parra. Yo llegué a donde don Jaime y le presenté esa tarjetita, y me dijo, sí, yo conozco a Javier y cosas de estas, ¿por qué no me ilustras estas cositas? Yo tengo unas cositas aquí, eso pagamos muy poco, muchas veces ni pagamos, me dice el tipo. No hay presupuesto para estas cosas, pero yo haré que te paguen algo, ¿no? Y así fue que me dio unas cositas, yo le hacía unas viñeticas, unos dibujitos pequeños, y me daban mis 2,50, mis 3 pesos ahí, don Fabio Restrepo, a base de pujar, ¿no? Y de protestar. Y del tiempo que después de haber ilustrado con don Jaime Barrera Parra, conozco a Calibán, ¿no? Enrique Santos Calibán, que un día, así como de golpe y porrazo, le dice, quiero que usted sea fotógrafo, usted nunca había pensado en ser fotógrafo y cambia prácticamente de profesión. Sí, porque yo le hacía caricaturas políticas a don Enrique. Don Enrique era el alma de ese periódico, era todo. Es decir, don Enrique no solamente escribía la nota editorial, su danza de las horas, que se contradecía cuando él no tenía cómo pelear con alguien, se contradecía él mismo, ¿no? Pero había que ilustrar la política, es decir, todo giraba en política, lo más importante era política. Había que ir al Congreso a ilustrar los discursos y los hombres del día. Hasta que un día, buenamente, además, yo quería seguir los pasos de un gran caricaturista que tuvo el tiempo, Ricardo Rendón. Tuvo otro gran caricaturista que había en la época aquí, que era Arango, Enrique Arango Uribe. Pero un día don Enrique me dice, no más caricaturas. Y yo me quedé frío, dije, se me acabó aquí acabó la chanfa. La chanfa. Pero ¿cómo voy a hacer? No, caricaturistas hay. Pero lo importante es fotografía. No tengo un reporter gráfico. Al periódico le hace falta un buen reporter gráfico. Entonces, entre otras cosas, le pregunto, ¿qué es eso de reporter gráfico? Porque yo confundía reporter y gráfico. ¿Qué? O es fotógrafo. No, tú tienes que ser un reporter gráfico. Y te vas con tu cámara y me vas a hacer cosas y me traes la noticia y me traes la información y cosas. Pero yo nunca, pero ¿cómo voy a hacer fotografías? Yo, comencemos, no tengo cámara. Segundo, es decir, no he pensado nunca en esa mecánica. Eso es complicado, muy difícil para mí. Y debo agregarle que yo vivía una bohemia muy intensa. Es decir, caricatura y bohemia era una sola cosa, ¿no? Sí, porque además ya había conocido a León de Grave, había tratado a don Jorge Salamea. Sí, yo hice una vida profunda, es decir, así como hay la canción, yo hice mi bohemia profunda, ¿no? Yo era la mascota de todos esos bohemios. Ya se había relacionado con el alcohol y entiendo que con otras cosas. Sí, yo practiqué todos los 5 sentidos. Los vicios que habían sin que me mancharan en realidad, porque fíjate dónde estoy yo. Me liberé de ellos con muy buena voluntad. Y le digo, pero don Enrique, ¿cómo voy a funcionar yo aquí en esto? Dice, no importa. Se sacó por ahí y me dio 20 pesos, me acuerdo mucho. Vete y cómprate una cámara. Compré mi cámara, compré unos rollos y almorcé ese día porque... Y me voy con la cámara donde don Enrique, aquí está la cámara, aquí está el rollo. Dice, no, pero esto no es para mí. Me dice, tú tienes que hacer algo con esto. Le digo, pero ¿cómo voy a hacer si es que no sé ni poner el rollo, nada de esas cosas? Me dice, me mandó con una carta para donde J.N. Gómez, un fotógrafo de sociedad que había aquí, muy importante, y con una cámara para que me enseñara fotografía, algo, los primeros pasos, y pasara la cuenta al tiempo. Regreso con don Enrique y le digo, bueno, ya estoy listo, ya yo más o menos sé qué quiero ahora que hago. No sé, tú te vas, sale con tu cámara a ver qué haces. Busca dónde revelar, cópiame fotos y tráeme fotos aquí, yo te compro. Si no, no hay nada aquí que hacer. Para mí esto es tremendo, porque entonces, ¿qué hago yo con fotografías? ¿Cómo voy a hacer esto? Tengo un amigo en el tiempo que se llama Ximénez, ¿no? Un gran comentarista de cosas policíacas. Le cuento mi situación. ¿Hace llave con él? Él era cronista, rojo. Cronista rojo, sí. Y era amigo mío, y se me ocurrió hacer el primer reportaje de la marihuana. Entonces maquillaba, ponía humos, hacía cosas, y más o menos la experiencia que había, ¿no? De hacer algo, y me autofotografiaba yo. La cámara no tenía autodisparador, sino yo mismo disparaba con el pie, jalaba por allá una cuerda y disparaba la cámara y cosas. Y fueron unas fotos bastante aceptables, y dijo Ximénez, esta foto no se va a dar a nadie, vamos a hacer un periódico nosotros, se llamaba Folletón.
y salió a folletón con un reportaje grande de la marihuana en Colombia y el vicio, cómo se propaga y los mexicanos traen, porque en esa época la hierba venía con los toreros, la traían los toreros. Y se forma el escándalo y salgo yo a la calle feliz de haber hecho ese reportaje, cuando me echa mano la policía y me dice, ¡epa, aquí está el marihuano que estamos buscando! Y me llevan, entonces Jiménez tiene que ir a convencer a la gente que no, que yo soy realmente un actor, ¿no? Un profesional. Sí, que estamos haciendo un reportaje para combatirla antes. Maestro, usted que había tenido curiosidad desde muy pequeño de conocer el mundo, decide entonces viajar a México, pero lo hace a través de Panamá, y entre Panamá y México se demora como año y medio. Casi 2 años. Casi 2 años. ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, primero falta de finanza. Segundo, el deseo de conocer, ¿no? Tercero, la forma en que fui quedando en cada país, experimentándolo, conociéndolo, viviéndolo, gozándolo, amándolo, y ahí comienzan mis aventuras. Se enamora precisamente de una mujer que lo dobla prácticamente en edad, una exmonja. Lo cierto es que yo llego a México el día que matan a Trotsky. Trotsky, que había sido mi ídolo. Es decir, en ese sarampión de izquierda, pues yo tengo que ver a Trotsky. Sé que vive en México y yo tengo que irlo a estrechar su mano y conocerlo. Qué tristeza cuando sé que Trotsky ha sido asesinado ese día. Voy a la embajada a presentarme, como es la obligación de todo ciudadano extranjero, y el embajador es Sabatsky, es amigo mío. Y me dice, qué bien que has venido, yo te conozco tus caricaturas y cosas, ¿por qué no participas en una exposición que vamos a hacer con los artistas que hay aquí en Colombia? Qué sorpresa cuando esa exposición la inaugura es Pablo Neruda. Ahí conoce a Neruda. Conozco a Neruda. Y otra sorpresa, a la exposición, ¿Rivera? No, Porfirio Barba Jacob, asiste a la exposición, comenta la exposición. Y también traía yo una tarjetita para Barba Jacob de Jorge Artel. Y Barba me lleva a su revista donde trabaja, me presenta, aquí les traigo este compatriota a ver si lo pueden usar ustedes, y evidentemente yo le muestro al director de la revista mis cosas, le interesa, y me dice el director, ¿esto lo hace usted? Y yo me asusto un poco y digo, está dudando el hombre, a lo mejor es malo esto, quién sabe. Y pero me dice, si usted me hace esto mismo que está presentándome, yo lo contrato. También en México trató a Luis Buñuel. Conocí a Luis Buñuel cuando emigró, cuando vinieron todos esos españoles exiliados de la guerra y cosas de esas. Cuando Luis Buñuel llega a México, ¿qué voy a hacer aquí? ¿No? Él abre los brazos y digo, respira, ¿no? Aquí es un nuevo... Sin embargo, es decir, con todas esas cosas de los españoles que venimos a hacer la América, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Es decir, siempre el español ha pensado que era inferior el suramericano, ¿no? O el americano en general. Entonces se encuentra con que hay drama, con que hay vida, con que hay posibilidades, con que hay elementos, con que hay argumentos. Con que hay talento. Sí. Y yo le presento a Buñuel algunas fotografías mías del tema de los olvidados, porque yo había hecho ya los reportajes de los bajos fondos, es decir, del yo vagabundo. Yo fui un fotógrafo vagabundo. ¿Cómo era Agustín Lara? Agustín Lara era un niño, un tímido. Inseguro. Sí, completamente. Pero con una sensibilidad grande. Qué gran poeta, ¿no? Jorge Negrete, ¿qué tal? Veleidoso y presumido, al fin machista, ¿no? Al fin militar. Una gran voz, ¿no? Tipo, yo creo que él podía haber sido mejor cantante, pues se dedicó a la cosa popular, ¿no? Pero él era un tipo de escuela, ¿no? De calidad. María Félix era una mujer vanidosa. Sumamente vanidosa. Bueno, muy sufrida, ¿no? Es decir, María tuvo derecho a lograr lo que quiso para vengarse de la sociedad, ¿no? Es decir, la sociedad la pateó a ella, ella tuvo una juventud muy cruel, ¿no? Abandonada en una carretera por esos lados, y esa mujer logra llegar al primer sitio, y las actrices de ese momento que la perseguían y la querían, las anuló ella completamente, ella acabó con todas. ¿Usted alcanzó a enamorarse de María Félix? Bueno, ¿quién no se enamora de María, no? María, a quien yo amaría. ¿Pero sufrió con ella? No, sí, la quise, la estimé bastante, ¿no? Yo considero que es uno de los seres interesantes que conocí en mi vida, ¿no? Que colaboré con ella y que me siento orgulloso de haber sido su amigo, ¿no?
cree que se le va a recordar, maestro? Bueno, los recuerdos son tan relativos. ¿Y qué puedo yo pensar si yo estoy muerto? Que se me recuerde, ¿para qué? Le servirá a mis nietos, a mis bisnietos. Un viejo loco que hacía fotos, tal vez eran buenas. Usted de los que vive las épocas pasadas, vive de los recuerdos, de las situaciones, de la infancia, del campo, de la fotografía, de sus mujeres, de sus hijos. ¿Vive todo eso ahora en esta etapa? Sí, recordar lo ayuda a uno a vivir, ¿no? Eso es verdad. Eso es, unas cosas fueron buenas, otras cosas fueron malas, unas cosas me excitan, me ponen nervioso, me enfurecen conmigo mismo, desearía castigarme, no las haría nunca más. Otras las aplauso, me gustan, soy satisfecho de haberlo hecho, pequé o no pequé. Buenas. Un hombre muy enamoradizo, entiendo que se ha casado 7 veces. Me han casado. ¿7 o más? No, por ahí 7 veces, claro, hay más detalles, pero 7 veces... pero por compromisos, por convencionalismos, por obligación, por llenar apariencias, por una serie de situaciones. Pero usted con tantos amores, con tantas mujeres, con tantas vivencias tan intensas, la mayoría de ellas, ¿qué opina hoy del amor? Yo creo que el amor no existe, realmente no existe. Hay pasiones, hay algo que uno... Es decir, el amor es una palabra, un nombre que le han puesto a algo, ¿no? Y esas emociones... Y yo creo que el verdadero amor está en la maternidad o en el hijo que nace, en esas cositas. El amor, hay pequeños amores por las cosas, hay amor por la naturaleza, ¿no? Pero en esa situación en que vivimos hoy, en esta era moderna, amor hubo en los viejos tiempos de nuestros abuelos, se amaron, matrimonios que duraron 50 años y no se ofendieron ni nada de esas cosas. Hoy se falta el respeto, hoy no existe el amor, hoy existe la vida práctica, la vida... Ahora, la gente se acostumbra a vivir con alguien, ¿no? Y eso llaman amor. ¿A usted no le importa vivir solo ahora? Bueno, la soledad lo concentra uno, ¿no? Claro, la soledad tiene su tristeza también, pero yo vivo con mis recuerdos, con mis cámaras. Es importante esto, casi todas las mujeres tuvieron celos de mis cámaras. Hubo mujeres que me tiraron la cámara al suelo de un edificio, la rompieron. Otras mujeres tuvieron celos de mis dibujos, señor. Los consideraron canallas, ofensivos, crueles. Despiadados. Sí, y los rompieron también. Es decir... Mi vida se ha compuesto siempre de frustraciones, de peleas y de cosas. ¿Pero usted les daba maltrato, las ridiculizaba, las caricaturizaba? No, yo creo que son celos, todo esto son celos. Celos del oficio, porque yo he amado mucho mi oficio. Es decir, yo me levanto a medianoche a trabajar en mi laboratorio y las olvido. Me concentro, cuando voy a trabajar, muchas me acompañaron a trabajar, pero quedaban solas. Yo me concentraba en mi oficio y no las atendía. Por eso... ¿Amaba más el oficio que sí, a sus propias mujeres? Y lo amo, y lo amo. Es decir, las mujeres que me amaron me olvidaron. Como diría Pablo Neruda, y todas las mujeres que me amaron me han olvidado, capitán. Es decir, ¿yo qué puedo hacer? Ahora, no faltan novias, es decir, dentro de nuestra nueva vida, alguien se me ofrece, ¿no? Alguien quiere algo de mí, pero tengo tanto miedo y tanto desconfianza y tanto dolor, ¿no? ¿Usted era gaitanista en ese momento? Muy gaitanista, yo fui amigo de Gaitán desde la infancia, porque conocí a Gaitán en Fusagasugá, cuando hizo su primer movimiento agrario, cuando fue a hacer el primer discurso de tema agrario en Fusagasugá, yo tenía pantalones cortos. Cuando hay la noticia, el escándalo del asesinato de Gaitán, yo logro ir al hotel, saco mis cámaras, salgo a cubrir el acontecimiento. Pero mi misión era ir a la clínica, lógicamente. Sin embargo, pues suceden una serie de cosas que no me permiten llegar a la clínica fácilmente porque las calles bloqueadas, además me entretuve cubriendo la situación, ¿no? Reporterismo gráfico. Sí, voltear tranvías, lanzar de los edificios las máquinas de escribir, todas esas cosas. Y me acerco al fin a la vía de la clínica central donde está Gaitán. Ya llegando a la clínica, un francotirador me hiere en la calle, ¿no? ¿En la pierna derecha? En la pierna, sin la pierna izquierda. En la pierna izquierda. Alguien me jala, un policía inclusive, y con otro civil hacen una camilla con el mismo rifle, fusil, y me llevan a la clínica y me tiran a la clínica. Yo estaba ya muy cerca de la clínica. Me tiraron ahí, ya había muertos ahí, había muerto un fotógrafo del Liberal, Parmenio Rodríguez, me parece que era. Sí, Parmenio. Y ahí quedo yo y siguen tirando heridos y cosas de estas en la clínica. Cuando me están llevando en la parte donde está Gaitán,
me encuentro a Pérez Sarmiento que me da una cámara, me dice, tómame una foto porque a mí no me dejan entrar. Y a mí me metieron al quirófano y tomé la foto de cuando están haciendo la trepanación y esas cosas. Fueron las únicas fotos que se tomaron. Sí. Y esas fotos se publicaron y se fueron. ¿Las otras se perdieron para siempre? Claro, que eso no se sabe dónde fue a dar, ¿no? Logro salir de la clínica con ropa prestada, pijamas prestadas de los amigos y cosas de esas, muleta. Cuando voy a mi hotel, no existe. Yo no sabía que se había quemado el Hotel Regina. Ahí comienza mi tragedia, porque estoy desnudo, sin equipo y sin nada. Otra vez la tragedia. Otra vez la tragedia. Y es qué curioso, de tragedia en tragedia, pues. Mis amigos se hacen colaboraciones y cosas esas y me logran llevar a Miami. Me tiran en Miami, un tipo tenía un avión. Ese tipo me lleva en su avión y me deja en Miami. De Miami ni hacer colitas, pues, a volver a hacer caricaturas, poner un café y cosas esas. Llego a Nueva York otra vez. Ya estoy en Nueva York, yo tengo lógicamente una esposa en Nueva York, tengo una hija en Nueva York y me trato de buscar en los Estados Unidos para quedarme a trabajar allí. Yo tengo una agencia que me vende mis cosas. ¿Cuándo fue que lo detuvieron y por qué? Bueno, eso fue muy curioso. A mí me tocaba cruzar, aparte que yo fui herido 2 veces en Palestina. 2 veces tuve un accidente. Un accidente primero en una explosión, en un bombeo petrolero. Me salvó el equipo porque me quedé enredado en toda esa, ¿cómo diría? En toda esa armada de un tanque. Y ahí quedé yo. Atrapado. Y en ese accidente murieron como 9 guardias australianos, murieron ahí. Soy querido por ellos y piden que me dejen la misión. La misión no era sino por 1 año y me estoy 2 años. 2 años. Bueno, entonces me toca cruzar la línea de No Man's Line. ¿Qué es esto? Eso es una hora determinada que lo pasan a uno con una bandera blanca, un convenio que hay entre la Cruz Roja Internacional y las Naciones Unidas. Y yo hacía esos caminadas largas, porque No Man's Line son 2 o 3 kilómetros. Peligroso, inclusive culebras, de esas cobras en el desierto por ahí, y la zona es minada, usted no puede salirse de la zona porque hay minas, esa zona es minada. Entonces, con mucho cuidado, detectando que no, hay un detector de minas, llevándolo ahí, a veces me cansaba ese equipo fotográfico, detector de minas, el maleta de la ropa, la cosa y la bandera, o alguna necesaria que había que hacer, todo eso, y ya estaba limitado el tiempo. Lo cierto es que una vez me perdí en esa No Man's Line y caí en manos de unos prisioneros. Yo salía de la zona judía a la zona árabe. Entonces yo soy prisionero de los árabes. ¿Por qué soy prisionero de los árabes? Porque tengo tipo judío, porque dicen, este judío es Salónica, es judío moderno de estos de España, ¿no? Es un sefardita. Bueno, ya los judíos, los árabes me sueltan porque ven que yo no soy un espía judío, ni mucho menos, soy simplemente un funcionario de Naciones Unidas. Bueno, viceversa con los árabes, con los judíos. Me cogen y dicen, este es un árabe de Barranquilla, quién sabe qué es, hasta investigar quién soy yo, quedó otra vez en libertad. Esas fueron las épocas. Fotografía fundamentalmente de rostros en una época de su vida. Llegó a hacer estudio, por ejemplo, de Agustín Lara, de María Félix, de Orozco, de Siqueiros, de Rivera, Fidel Castro, de Frida, de Chagall, de Allende, qué sé yo. ¿Ellos le posaban a usted o fueron fotografías que usted fue logrando a través de distintas circunstancias y momentos? No, casi todas eran bases de reportajes. La única que me posó indefinidamente fue María Félix. Los demás pertenecían a una historia, pertenecían a un momento político, a una situación, los encontrábamos, nos veíamos. No había material fotográfico, era muy escaso. ¿Cómo se defendía? Ahí está el secreto de todo esto. Bueno, aprendí a ser económico, ¿no? Y la limitación, yo llegué a fotografiar en la época de la guerra hasta con película para rayos X. Tomé fotos en cartulina en papel, porque para convertirla en negativo y reproducirla después a original, de papel, como si hubiera un fotógrafo esos de agüita, de fotógrafo de parque. Bueno. Usted buscaba fundamentalmente en esa época, maestro, el rostro, el gesto, la expresión, o también le encantaba ese tipo. ¿Qué le gustaba más? No, yo complementaba todos los 3 elementos o 4 elementos. Es decir, quería hacer la vida de las cosas en muy pocas fotografías. Ese fue mi éxito de reportero. De presentar en una secuencia de 10 fotos, mínimo 6, y máximo 12. No había espacio para más. Entonces, había que dar toda una vida completa de algo, ¿no? Era una historia. Una historia. Pero usted logra cosas tan distintas como, por ejemplo, el mendigo de Caracas o los pescadores de Taganga,
o una fotografía del pueblo, porque ha fotografiado muchísimo pueblo, pero siempre en posiciones dignas, jamás mostrando sus miserias. ¿Por qué esa concepción? Primero, yo considero que hay belleza, o veo la belleza en todas esas partes en la gran pobreza hay belleza, hay la dignidad del hombre, ¿no? El hombre es digno, dentro de su pobreza tiene dignidad. Yo amo y comprendo el dolor, es por eso tal vez que me dejan acercar a ellos y no me rechazan. Y sé, hay una manera diplomática de tratarlos. ¿Nunca lo rechazaron ni le corrieron frente a un intento fotográfico? No, hoy, en este momento, me han escupido en la calle por ir a hacer una foto. ¿Aquí en Colombia, Aquí, en Bogotá? Y en otras partes. Es decir, es peligroso hoy fotografiar. Hoy es difícil, la gente rechaza todas esas cosas. La gente tiene miedo, tiene odio. Es decir, el odio sigue, ¿no? El odio se progresa. Mucha gente dice, maestro, que usted es una especie de sociólogo, de poeta, de una época de América Latina. ¿Usted también lo percibe así? ¿Tuvo esa intención desde el principio de expresar una realidad? Bueno, yo quería hacer arte en realidad. Sentí que arte hay en muchas cosas. Las manos que trabajan, están produciendo, pero tienen arte, tienen una forma agradable, ¿no? La plasticidad, las nubes, la composición, la arquitectura, todos los complementos. La luz, gobernar la luz, aprovechar la luz, ¿no? Es decir, uno no puede gobernar el sol, ¿no? Pero sí hay un momento en que ya ese sol es de uno, ¿no? Y a mí me pertenece y lo aprovecho. ¿Y usted se conmovía con todas esas imágenes que quería capturar o realmente eran tantas que ya le eran de cierta manera indiferentes? No, todos los días me sorprende. En cada fotografía hay una cosa nueva. Cada fotografía tiene una nueva experiencia. Y cada fotografía tiene un nuevo valor, y un nuevo estímulo. Y no es que no la estimulo yo, me estimula a mí. ¿Puede trabajar mejor, más cómodamente, con un mejor resultado con equipos fotográficos de ahora o eran mejores los de antes? No, yo no me adapto a lo de ahora. Lo de ahora no deja pensar. Lo de ahora es facilismo. Por eso es que yo creo que está fallando la calidad, está fallando la capacidad de producción. Porque la gente se atiene al aparato, al aparello, a la máquina. Es decir, uno debe manejar la máquina. El secreto de un fotógrafo es compenetrarse de su aparato, gobernarlo, ser dueño de todo, de cada tornillo, de cada cosa le pertenece, su diafragma. Es que el aparato debe pensar con uno, no es que piense aparte. Ahora las cámaras electrónicas son pensamientos aislados de uno no siente eso. Yo no puedo producir una fotografía absolutamente negativo de mi parte. ¿Sus fotografías usted las piensa, las ve y las registra? No las pienso, las encuentro. Cuando la encuentro veo ahí la foto. Es más, siempre tengo dolor de algo que no pude hacer. Y debo volver a cargar la cámara. El secreto es tener una cámara siempre con uno, dormir con la cámara. ¿Qué siente cuando no siente una cámara colgada? Descompensado. Me falta un nivel, me falta. Ha trabajado desde luego el color, pero realmente su fuerte, su gran realización es el blanco y negro. ¿Por qué esa pasión por el blanco y negro? Porque el blanco y negro tiene color. Todos los grises son colores. Es decir, yo casi estoy seguro que uno sueña en negro, o los recuerdos son en negro. Fíjese, usted memoriza alguna historia de la vida y de cosas de esas, trasládese a muchos años atrás, y usted no está registrando color, está registrando imágenes, posiblemente son en negro, sí. Yo las registro en negro. Yo no veo color nunca, veo la verdad de todo, pero en la imagen en grises. ¿Por qué todo en su vida, de alguna manera, ha llevado el sino de lo trágico? Yo no lo puedo entender. Yo no lo puedo entender porque es decir, estoy marcado para eso. Yo no busco la tragedia me busca a mí. Fíjese, voy a hacer un reportaje y me atacan y pierdo lo más importante que puedo hacer, perder el ojo. Eso sucedió hace 10 años aproximadamente. ¿Perdió su ojo fotográfico? Mi ojo fotográfico, porque el otro ojo tenía sus problemitas, su mosquita, su cosita por allá. Era inclusive el ojo que yo me tapaba para enfocar y para todo, ¿no? Ahora, prácticamente hoy siento la fotografía por intuición.
Sí, sé dónde hay una fotografía. No, ando sin cámara, me han regalado cámaras y tengo que volver a usarlas. Se me olvidó manejar las cámaras. Se me dificulta, hay visión con dificultad, tengo que hacer lupas. Yo soy mi gran problema ahora es comprar lupas. ¿Qué lupa? Conseguir una lupa apropiada para mi situación. ¿Qué significó para el maestro Leo Matiz la muerte temprana de su hijo? Ah, eso es muy triste también. En parte yo me veía que yo era el que había muerto ahí, ¿no? Porque yo lo engendré a él pensando en la inteligencia. Yo quise transmitirle a él todo lo que yo podía tener, todo lo que yo sabía. De verdad que sí, se lo juro. Es la primera vez que pensé en que algo... Yo he entendido que uno transmite eso, pero si lo siente, y yo lo sentía y dije, voy a hacerlo. Y mi hijo fue un ser extraordinario, precoz. Imagínense que dibujaba, pintaba, hacía fotografías, hacía teatro. Era espectacular. ¿Pensó usted alguna vez, después de su maestro, en una circunstancia tan dolorosa y tan profundamente trágica, hasta en quitarse la vida? Sí, sí. ¿Y por qué no lo hizo? Yo lo intenté, lo hice, lo traté, se frustró eso. Se frustró, se desvió la situación. Y yo sé que yo voy a morir trágicamente. Yo no sé cómo, si yo mismo sea el que me... Es decir, yo no quiero llegar a inutilizarme. Yo no creí vivir hasta esta edad que tengo, ¿no? Con todos los sufrimientos que he tenido. Lo que quiere decir que yo tengo alguna fortaleza. En alguna parte hay algo que me fortalece para existir. Pero todos los días siento que algo me va a pasar. Maestro, quiso volver a las raíces de su familia, de sus abuelos, de sus padres, de su infancia, en el Magdalena Medio. Compró una tierra, quería pasar allá los últimos años. Sí, yo creí que era lo último que yo iba a hacer al descubrir ese sitio. Un sitio, lo puedo considerar de paraíso, una especie de Shangri-La. Yo pensé, aquí inclusive voy a hacer fotografía de los insectos, de la naturaleza, de todas esas cositas, más calmado todo esto. Me conseguí un caballo azul, parece chiste, parece fantasía, pero existen los caballos azules. ¿Por qué? ¿Por qué son azules? Pues los hay rojos, los hay negros, los hay blancos, los hay moros. Este es un caballo entre moro, blanco y otro, y en cierto momento de la luz era azul. Es decir, Chagall tenía razón, pintaba caballos azules. Y yo tenía mi caballo azul y tenía otros animales domésticos, y pavos reales, cosas, todo. Y dije, y aquí voy a vivir yo, y aquí voy a soñar, y aquí voy a morir tal vez. Inclusive llevé a mi hijo pequeño de Fusagasugá, llevé a la madre, todas esas cosas, aquí está esto, vamos a hacer cosas. ¿Y por qué no pudo vivir? ¿Por qué no pudo soñar? ¿Por qué no pudo realizar todo lo que quería? Porque la paz no existe. Allá se perdió, allí comencé a perder mi paz pronto. Se me convirtió eso que yo inicialmente lo sentí placentero. Yo me tiraba en una hamaca y gozaba la brisa y el mecer de la hamaca y el movimiento de los árboles, el ritmo del agua, ¿no? Cuando comienzo a sentir que me están robando, que me están persiguiendo, que me están obstaculizando la vida, que no son amigos mis obreros, los trabajadores, hasta que una colaboradora me dijo un día, mira Leo, no hay sino una sola vida, vete, no te digo más nada, no hay explicaciones que hacer ni nada de cosas. Vete, hay algo contra ti. ¿Lo iban a secuestrar? Sí, me iban a secuestrar. Entonces, ¿qué debo hacer? Cambiar. Menos mal que yo logré, llegué una tarde y el otro día madrugué, cuando no se esperaba que yo madrugara, inclusive una de las personas que me avisó, pues, fue asesinada. Escapé, me perdí y no volví tampoco al sitio. ¿Y ahí perdió todos sus ahorros de toda su vida? Sí, perdí todo eso, lo que me quedaba, y mal vendí lo que quedó allá como tierra, se lo vendía a un español, un loco que pensó poner allá ganado de Furioso, ganado de Lidia, ¿no? ¿Otro loco? Otro loco, sí, pero ese no le fue, bueno, seguramente si pone ganado de Lidia, tendrá otra Lidia que hacer. Y yo me vine y no he vuelto, ni pienso más en ese tipo de cosas. Fue el primero también que logró
copias gigantes de sus fotografías Hice en unos equipos muy rudimentarios. ¿Cómo lo hacía? Hice fotomuralismo, ¿no? Me han fascinado todas esas cosas para la publicidad. Y yo hice exposiciones que duraban como 14 horas. Una exposición, se dañaban los negativos, tenía que tener ventilación especial. Hoy tengo un equipo especial para eso, pero hoy el fotomural no lo piden. Claro, usted se aficionó también muchísimo por el laboratorio. Me gusta el laboratorio. Es decir, si no se hace el laboratorio, no es el complemento de la fotografía. Una fotografía bien hecha la malogra el laboratorio si no está bien hecho. O una fotografía de cierta calidad, de ciertas fallas, el laboratorio la puede complementar. ¿Dónde están esos miles de negativos, esas miles de fotografías que usted ha hecho en toda su vida? Dispersas en el mundo. Primero, en Nueva York hubo una agencia que se llamaba Pixel Corporation, que fue la que me ocupó, me mandó a sitios, fue el contacto para las Naciones Unidas, fue todo. Esas agencias trabajan duro, cobran el 50%, ¿no? Bueno, pero en todo caso, le dejé un gran material que yo hacía, lo que yo producía, las fotos, los reportajes estrellas de México. Y un día menos pensado, la agencia desaparece, quiebra. Se distribuye, entonces yo no me doy cuenta de lo que ha sucedido. Parece que en París hay parte de eso, en Estados Unidos hay otra parte, o alguien murió, alguien se desapareció la agencia. ¿Y su obra de Colombia qué se hizo? La obra mía de Colombia, parte se la llevó las inundaciones del sótano, y parte la esposa, la mamá de Alexandra, la esposa colombiana, tiene ese material que cree que tiene un tesoro en eso y que vale mucha plata y quiere chantajearme o quiere negociar conmigo, y en eso está morir. Eso vale mientras yo viva, yo creo, ¿no? ¿A usted nunca le importó, ni se preocupó por organizarse, por manejar un archivo, por perpetuar su memoria de alguna manera? Que yo no pensé que yo iba a trabajar para alguien, para la posteridad, o que yo iba a interesarle a alguien. Yo creí que yo era un accidente. Es decir, la fotografía la sentí como un accidente de la vida para existir y vivir y dar fotografías. Nunca creí que iban a interesar, que el archivo significaba algo al futuro. ¿Hoy piensa que sí significa? Mucho, y lo lamento haber perdido todo lo que he perdido.